Esta es La Voz de Palestina. Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, País Vasco. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de Palestina en sus emisiones en castellano con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde la otoñal Ginebra con 9 grados de temperatura y lluvias. Agradecemos a Menchu el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro invitado de hoy a La Voz de Palestina, hoy es lunes 20 de octubre 2025. Mayet Dixi, periodista colega palestino de Jericó, miembro del Departamento de Relaciones Internacionales del Frente Popular para la Liberación de Palestina y es además vicepresidente de la Unión de Comunidades Palestinas en Europa. Indudablemente, cuando abordamos en este lunes el tema de Palestina, tenemos que hablar de que Israel y Estados Unidos, en la práctica, en esta tregua débil que hay de cese al fuego, están perdiendo, pero siguen con el genocidio. Y queremos conversar con Mayet Dixi sobre esta tregua débil, muy débil, que está trayendo consecuencias muy fuertes para los palestinos con muertos y heridos. El último día que se decretó este cese al fuego fue el 10 de octubre, hoy es 20, 10 días han pasado. Mayed, hermano, gusto en saludarte, siempre es un placer tenerte con nosotros para que nos tengas actualizado sobre cómo está la situación de las y los hermanos palestinos. Buenos días, bienvenido, estimado Mayed. Muy buenos días. La verdad, la situación sigue siendo dramática desde el lado palestino. Evidentemente, pues después de este exterminio nunca visto, el siglo XXI ni el siglo XX, quizás no se recuerda el genocidio que se hizo cometido contra los indígenas en América, aparte de los genocidios llevados a cabo y en silencio en África. El silencio a la luz del día en Palestina a manos de una entidad que decía de ser víctima de algo que le llamaban el Holocausto, y que era el Estado que se presentaba como víctima eterna de la injusticia mundial. Realmente la situación de nuestro pueblo es sumamente dramática, eso es evidente. Sin embargo, no menos el empeño de nuestro pueblo, la determinación de seguir la lucha, porque no tiene más remedio que seguir la lucha por sus derechos inalienables, su derecho a la autodeterminación, el derecho de retorno y el derecho a vivir en libertad y a pie de igualdad con los demás pueblos del mundo. Esta es la que es realmente la situación. Ahora, ¿cuál es la situación a partir de la frágil tregua que se llevó a cabo y por qué se hizo y se llegó a esta tregua? Esta es la pregunta que habría que hacer. Después de 2 años y con el segundo aniversario del 7 de octubre, la entidad sionista ha fracasado en lograr sus propósitos, que eran desterrar a la población palestina de Gaza, aparte después seguir con el destierro de los palestinos de Cisjordania, evidentemente, y es un plan que forma parte dorsal de su estrategia desde su creación. Y la planificación de desterrar a los 2.300.000 palestinos de Gaza no es la consecuencia del 7 de octubre. Para que la gente entienda, el 7 de octubre es una acción modesta que la llevó a cabo la resistencia palestina para liberar a los presos palestinos que yacen en las cárceles israelíes desde hace décadas y que alcanzan la cifra de 15.000 palestinos en la actualidad, entre ellos más de 720 niños, aparte de las centenares de mujeres sometidos a todo tipo de tortura. Este era el objetivo del 7 de octubre. El hecho de sorprender esta acción en su atrevimiento, para decirlo de alguna forma, que logre, digamos,
tocar la fibra sensible de la seguridad que Israel jactaba de ser intocable. Esto es lo que realmente demuestra esta brutalidad, aparte que le es inherente el carácter de ser criminal a la entidad sionista, apoyados impunemente por el imperialismo norteamericano y por Occidente representado por la OTAN. Esta es la situación. Entonces, después de 2 años han fracasado en lograr los objetivos de desterrar al pueblo palestino, de acabar con la resistencia y recuperar a los presos. Por lo tanto, el alto el fuego, los norteamericanos, después de sus distintas su apoyo absoluto a la entidad sionista y su fracaso en, digamos, secundar la aventura de la entidad sionista tanto en el sur del Líbano como en la propia Gaza, como en Yemen y en Irán, no tiene más remedio, y sobre todo cuando ya está acorralado a nivel jurídico, a nivel internacional, a nivel mediático, no tuvo más remedio que atender a las peticiones de la comunidad internacional, y en este sentido la comunidad en el amplio sentido del término, la opinión pública internacional. Y entonces, para que no aparezca derrotado en su propósito de Israel, y con ello Estados Unidos, hacen esta oferta. Pero querían hacer la oferta apareciendo, digamos, apareciendo perdona la repetición, como victoriosos, que han salido victoriosos. Y entonces se plantean 20 puntos. Entre ellos el desarme de la resistencia palestina, que jamás desaparezca del escenario, etcétera, etcétera. Lo que realmente se llevó a cabo es el alto el fuego precario, lo que se llevó a cabo el intercambio de los presos, el permiso restringido de víveres hasta la fecha, y ha sido intacta, digamos, la resistencia palestina con sus armas, etcétera, etcétera, que plantearon inteligentemente que, bueno, las armas de la resistencia palestina se entregarían cuando haya un Estado palestino. Y si no hay Estado palestino, no hay entrega de armas. En segundo lugar, los asuntos internos de la resistencia palestina. Lejos de estar en manos de una tutela extranjera capitaneada por Tony Blair o cualquier otro, esta es una tarea de los propios palestinos. Y de ahí el Estado de Israel aparece, y sobre todo Netanyahu, que había fracasado en sus propósitos. Entonces se empeña en seguir haciendo actos de asesinatos, de una guerra de baja intensidad, a ver si, digamos, desemboca en una confrontación en donde se implica a Estados Unidos de forma directa, y con ella las fuerzas o algunas fuerzas de la OTAN, como Alemania, Francia y Gran Bretaña, pero las cosas no son así, porque Estados Unidos está en condiciones, digamos, lamentables en todos los órdenes, social, económico, mediático, y eso es una realidad. Entonces ahora está a exteriorizar su situación interna a través de dirigirse hacia Venezuela y Colombia. Sigue enfrentada a China y sigue enfrentada a Rusia y a las fuerzas emergentes, en definitiva, y esta es la situación. Hay una tregua frágil, sigue Netanyahu choreando a ver si cambia o tuerce la tuerca de la historia, pero estamos en esta situación. Así es, Mayet. Mayet, en cifras, la comunidad internacional se pregunta qué logró la resistencia en materia, por ejemplo, de liberación de palestinas, palestinos, niños, e incluso mujeres, ancianos, que tenían años de estar prisioneros, aparte de la entrada mediana de ayuda humanitaria que sigue siendo bloqueadas por Israel y los colonos. En esa parte que se habla como una especie de un triunfo real de la resistencia al lograr rescatar de las mazmorras israelíes su propia gente. Háblanos de esa parte que nos interesa también al mundo conocer, esa victoria del pueblo palestino y la resistencia. No es la primera vez que digamos, se intercambia prisioneros, y no es la primera vez que la entidad sionista viola los acuerdos, es decir, a los liberados
vía acuerdo, pues siempre han sido de nuevo retenidos en las cárceles y torturados. Siempre la entidad sionista ha intentado cambiar el número de presos reclamados por la resistencia, sobre todo aquellos que tienen cadenas perpetuas. A los líderes emblemáticos como Marwan Barghouti, Ahmad Saadat, Abdullah Barghouti, etcétera, etcétera. Esta política, este intento por parte de Israel para decir que soy yo el que manda aquí, ¿no? Sin embargo, la realidad tuvieron que soltar 2.500 y esto también, entre ellos, 70 y tantos niños. La primera, las dos otras dos treguas tuvieron que soltar a más de 172 niños, aparte de las mujeres, lo cual quiere decir que el único Estado, entre comillas, que detiene y tortura a niños en las cárceles israelíes, en sus cárceles, es Israel, en el mundo. Que niños torturados y retenidos desde los 8 años no puede ser, que es un derecho internacional. Los niños tenían que estar protegidos no solo en tiempos de guerra, sino en tiempos también normales. Estos niños han sido detenidos, torturados, separados de sus familiares. Israel lamentablemente los puso entre los 2.500 que han sido intercambiados. Cambiaron nombres de algunos y soltaron otros, no sin torturarles hasta el último momento. A cambio, los presos israelíes en manos de la resistencia, hemos visto a través de las cadenas de televisión cómo han sido saneados, entregados con todo respeto, incluso tuvieron que hablar antes de ser liberados con sus familiares por teléfono, lo cual quiere decir la diferencia en los valores entre lo que es la resistencia a la que tildan de terrorista a lo que es la entidad sionista, que es una sociedad de una entidad criminal, de unas mafias lamentablemente apoyadas muy por encima en contra del derecho internacional y de las leyes humanas del mundo entero. 2.500 personas han sido liberadas a cambio de los 20 presos y algunos cadáveres. Muchos de los cadáveres de los soldados israelíes han sido asesinados, casi 200, por los sucesivos bombardeos a lo largo de estos 2 años. Dadas las circunstancias, dadas las condiciones del enfrentamiento, la resistencia no está en condiciones de recoger a todos los cadáveres, lo cual se convierte en arma arrojadiza para Netanyahu, sabiendo o a sabiendas de que es así, para decir que la resistencia palestina no ha cumplido con su cometido. Y por esto se justifica el por qué vuelven otra vez a bombardear y a matar hasta en 10 días, han matado a más de 100 personas y hirieron a más de 300. Algunos médicos, como el emblemático médico Hossam Abu Safie, no ha sido liberado e incluso prolongaron su detención administrativa otros 6 meses. Esta es la situación en la que estamos en este momento. Mayet, de aquí en adelante, sabiendo que el sionismo y sobre todo el ente invasor Israel nunca ha cumplido con su palabra, la resistencia que espera de aquí en adelante. Yo creo que Netanyahu desesperadamente apunta a que tenía que llevar el mundo hacia el caos definitivo, porque Israel no puede convivir con una paz. La entidad sionista, una vez visto su carácter criminal, invasor, ocupante, discriminatorio, racista, ¿no? A partir de apartheid, todo esto hace imposible, digamos, es incompatible con una comunidad, un mundo libre de guerras y de injusticias. Por lo tanto, pretenden llevar al mundo a este caos, aunque a sabiendas que podría su final. Es decir, los imperios cuando caen, sus lacayos como la entidad sionista, cuando ven los señales, dan señales de decadencia, normalmente pueden ser mucho más violentos, mucho más sin razón, y por lo tanto nosotros
apostamos a que estos están encaminados hacia su fin. Como decía Ilan Pappé en su último libro, el historiador israelí antisionista, El fin del Estado de Israel, la corta, digamos, realidad del Estado de Israel. Esta es, creemos, va a ser esta. Guerra en este amplio sentido, nosotros creemos a corto plazo no es fácil, a no ser que haya algún loco que pretenda lanzar la bomba atómica contra Irán o contra alguien y que estalle una guerra mundial cuyas consecuencias no podríamos desde este momento, digamos, presagiar y ver. Mayet, a nivel de diáspora, a nivel internacional, las movilizaciones siguen, la solidaridad continúa a nivel mundial. De hecho, ya sabemos lo que le pasó a Gustavo Petro en Colombia por atreverse a alzar la voz contra Netanyahu y alzar la voz y criticar a Trump. Igualmente, las manifestaciones en Europa, en distintas partes de América Latina, siguen en la solidaridad con el pueblo palestino. A nivel de diáspora, ¿ustedes qué tienen pensado para los próximos días, las próximas semanas, en búsqueda de continuar agrupando la solidaridad internacional, Mayet? Eh, Hay que tener en cuenta que uno de los objetivos de la tregua frágil que se ha hecho precisamente intentar rescatar a la entidad sionista y con ella Estados Unidos del callejón sin salida, de este acorralamiento, es decir, de esta opinión pública internacional masiva que está a favor de los palestinos. E incluso las últimas encuestas dentro de Estados Unidos que cuestionan la propia administración Trump y que dicen que los palestinos tienen derecho. Toda esta cosa, una de las razones profundas de la tregua a la que no tuvo más remedio Trump que ofrecer. Sabemos que Trump puede decir ahora una cosa y hacer lo contrario en el mismo día, ¿no? Pero sabiendas estas, querían rescatarles a ambos de este acorralamiento. Sin embargo, hay que tener alerta de la solidaridad. Yo creo que la opinión pública internacional a estas alturas ya está en una situación irreversible de identificación con la causa palestina. En el futuro inmediato vamos a continuar las campañas en distintos niveles de seguimiento, digamos, de persecución jurídica contra los criminales de guerra tanto norteamericanos como europeos, como la entidad sionista, conforme a derecho y conforme a lo que hizo la Corte Penal Internacional y la Corte de la Haya, pero también tenemos fechas señaladas que tenemos que aprovechar para lanzar o intensificar la campaña. Una de ellas es el próximo día 2 de noviembre, que es el aniversario de la Declaración Balfour, el origen de la creación del Estado de Israel. El día 10 hay una resolución de las Naciones Unidas de 1975, es el 3379, que es la declaración del sionismo como forma de racismo, y que cuando cae el muro de Berlín, uno de los atentados contra el derecho internacional por parte de Estados Unidos es derogar esta resolución. Tenemos que también que reavivar esta resolución de nuevo, considerando máximo cuando ya tanto organismos internacionales como la Corte de la Haya, como la Corte Penal Internacional, como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, calificando al Estado de Israel como Estado de apartheid, tenemos que volver otra vez a reavivar esta resolución, rescatar esta resolución. Y la tercera, que es el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, el próximo día 29 de noviembre, que también es una fecha señalada, que se hizo simbólicamente para rendir justicia, aunque parcial, al pueblo palestino de su memoria como causa central en el derecho internacional. Bueno, Mayet, de verdad que interesante este análisis, ponernos en actualidad de lo que está ocurriendo en tiempo real allí en los territorios con la agresión del ente sionista israelí, con el apoyo de la mano oscura del imperialismo norteamericano, en este caso con Trump, igualmente cómo ha avanzado el tema de la resistencia
y lo que viene de aquí en adelante es a no desfallecer. El llamado pues a la comunidad internacional a participar día a día, minuto a minuto, y hay que seguir hablando de Palestina. Mayet, ¿algo más que quieras agregar? Simplemente quiero mandar fuerte y de corazón saludo al presidente de Colombia y a los compañeros y el presidente de Venezuela por su firme apoyo, junto con ellos, todos los países del sur que han apoyado a la causa palestina. Vamos a decirles que encaminamos firmemente hacia la victoria y hacia la emancipación, y con ellos vamos a triunfar. El día de mañana va a salir el sol de la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mayet Dizzi, periodista, colega, miembro del Departamento de Relaciones Internacionales del Frente Popular para la Liberación de Palestina y además vicepresidente de la Unión de Comunidades Palestinas en Europa. Muchas gracias por el apoyo técnico de Mention, los estudios centrales en Bilbao. Este programa, La Voz de Palestina en castellano, fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, País Vasco. Yo soy Eliezer Jiménez Julio. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes un feliz resto de día. Muchas gracias. Esta es La Voz de Palestina.